Ya le doy la bienvenida a Miguel Roth, que desde Santa Teresa en La Pampa, Argentina, nos dice buenas tardes. ¿Cómo está, Miguel? ¿Todo bien? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, así les digo. ¿Cómo andas, Nacho? ¿Me escuchás? Te ¿Fuerte y claro? escucho, te escucho perfecto, fuerte y claro. Igual si hablas más fuerte o te acercás un poquito más al micrófono, mejor. Bueno, a Pero se ver, escucha hola, bien. hola, hola. Perfecto, 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 perfecto. Vamos a lo que sí nos interesa, que es el podcast, pero antes del podcast me gustó porque empezamos la charla, yo te dije, a ver, ¿de qué vas a hablar? Y después te dije, no me digas, no me digas, no me digas. Contame eso que Ajá. te dije que no me digas, que estabas leyendo un artículo y te disparó una historia de algo que te pasó a vos. Y mirá, Pará. Respirá Vamos, vamos. hondo, vamos despacito. ¿Cómo te disparó a vos, Miguel Roth, como escritor, como viajero, como lector? Ahí está. Como comunicador, como profe ¿Desde de dónde? comunicación. ¿Desde Sí, dónde surgió? sí. Eh, no me había puesto a pensar de dónde nace. Formo parte de un grupo de especialistas en el campo humanitario, ¿sí? Ahí En va. un grupo de WhatsApp. Y hay uno de los que coordina ese grupo, es un grupo cerrado, compartió una noticia y vi el titular y bueno, yo creo que hay titulares que realmente funcionan, ¿no? Es más, ahora se trabaja muchísimo las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial está justamente perfeccionándose para crear titulares que sean más atractivos, de gancho. Igualmente eso lo discutiría, no es el momento, pero estoy en contra del clickbait, ¿no? De solamente titular para atraer. Yo creo que hay un No, contenido que hay que en trabajar. contra 100%. No, está bien, es verdad. Lo expresé mal, no estoy en contra. Me Claro, disgusta que las noticias traccionen solo por el clickbait, claro, desde el clickbait. que solamente sea eso, digamos, como el nombre Exacto. llamativo para que la gente venga, Sí. pero después a veces ni contenido hay, digamos. Claro, entrás y es un párrafo o dos Claro, repetido tres veces y no hay información realmente claro. Ahí va, sustentable. ahí va. Bueno, vamos a eso. Pero para que me entraron acá unos mensajes y no quiero Te que entraron generen mensajes. distracciones de fondo, ruidos. Bien. Eh, Hay titulares que funcionan y había leído este que traspasaba solamente la cuestión titular, que tenía Un una título información de fuerte. mucho peso. ¿Pero tenía un título Uganda fuerte? declara, este es el título, Dale. Uganda declara la guerra a la ropa de blanco muerto. Uh, Eh, a mí me pareció Tremendo. potentísimo. Entonces entré Potentísimo. y, claro, me topé con información muy sólida, como te decía, de estudios, de investigaciones que se están realizando en este momento a partir de una situación muy específica que es en Uganda, es uno de los países africanos, centro-norte, eh, le declara la guerra a la ropa de segunda mano que se importa. ¿Sí? Ujú. Y es una medida en África que se tomó en África que ya en realidad se había tomado previamente. En el 2016 ya se había la Comunidad Africana Oriental, que es una agrupación económica de varios países de África, ya había tomado esta medida, aunque en ese momento solo Ruanda la había aplicado. Estamos hablando de 2016, ya varios años Un atrás. montón. Pero ya habían acordado prohibir la importación de ropa usada con el objetivo específico declarado como tal, favorecer la industria textil nacional. Porque dice, ayer mismo, antes de ayer, lo dijo el presidente de Uganda, Museveni, dijo, tenemos productores de ropa nueva, pero no consiguen introducirse en el mercado laboral porque está entrando constantemente ropa de segunda mano. Claro. Y bueno, incluso, y ahí aparece toda esta información que a mí me parece de mucho peso, ¿no? Por ejemplo, la agencia humanitaria Oxfam, Oxfam Intermon, en sus estudios ellos se dedican justamente a hacer investigaciones, obviamente, del campo humanitario y este tipo de situaciones, dicen que al menos el 70% de la ropa de segunda mano de toda África procede de dos lugares, de Europa y de Estados Unidos. Mira. A diferencia de alguno que podría decir, bueno, entra toda ropa de Asia, de Claro. India, no. De India, de Bangladesh, no. Claro, tres cuartos de las importaciones de ropa usada vienen de Estados Unidos principalmente y de Europa. Por eso ahí la frase del presidente ugandés al decir es ropa de blanco muerto.
tremendo, ¿no? Sí, Hay sí, una sí, declaración tremendo. de intenciones muy fuerte, pero es real, ¿sí? Digo, es la expresión en realidad que parece algo disruptivo ahora, pero en realidad es muy curioso, pero en Ghana, que es el país del mundo que más ropa de segunda mano importa en todo el Wow. mundo, ellos lo utilizan hace mucho tiempo, lo llaman así. Tiene un nombre específico en su idioma, pero hablan justamente que es de ropa de blanco muerto, así le llaman. No, impresionante. Muy, a Y mí me choca mucho, igual. O sea, sí, es tremendo, es porque además tremendo. aparece una serie de titulares que a mí me parecen más que llamativos, ¿no? Por ejemplo, que ya hace un par de meses hay una fundación internacional que se llama Changing Markets, o sea, como cambiando una fundación para Sí, cambiar el mercado, o los sí, mercados, si se quiere, sí, que se dedica a defender la producción y el comercio, le llaman comercio justo o sostenible. Ellos sí, ya habían publicado hace un tiempito atrás una investigación en la que denunciaban que la exportación de ropa usada a los países pobres específicamente o en vías de desarrollo, países del tercer mundo que se les llama también, sí. ya se convirtió o en realidad funciona como una válvula de escape para una superproducción que tienen de forma sistemática en estos países que mencionábamos, de Europa, Estados Unidos principalmente, y que es un flujo de residuos sigiloso, así lo llaman, que debería ser ilegal. Ahora, ¿por qué decís que debería ser ilegal si es una cuestión de comercio, una cuestión Claro. industrial, de importación? Por lo tanto, es elegido como tal. Se, Podríamos, se comercia con eso, podríamos ¿no? resumirlo en las obras. Las sobras. Bueno, Las sin obras duda de lo un son. mercado, digamos. Exacto, sí, sí. Pero acá viene algo de fondo que es tremendo, ¿no? Porque acá se está hablando de que hay una adicción a la moda rápida que produce esta situación, ¿no? O sea, en Estados Unidos y en Europa hay una adicción. Claro, A fast ver, cuando fashion utilizamos los se términos, llama. sí, no son menores estos términos, ¿no? No es porque eligieron poner la palabra adicción por una cuestión de periodística. La realidad es que se está estudiando esto. Entonces hay una superproducción de ropa porque hay una demanda producida al mismo tiempo por una adicción al estar al día en la moda, ¿no? A la Claro. moda rápida que se llama también porque van cambiando los plazos y se están acortando los plazos porque antes se trabajaba esto por temporadas, ¿te acordás? Claro. Otoño-invierno, Sí. Primavera, primavera-verano, qué sé verano. yo. Ujú. Hoy esas temporadas han sido cada vez más acortadas. Incluso se difuminan en nuevas, entre comillas, temporadas. ¿Por qué? Porque hay una moda rápida que nos hace adictos y hay una comercialización de eso. Y eso deriva en colosales montañas de plástico tóxico, porque es como se está produciendo las nuevas fibras sintéticas, en África puntualmente y también en América Latina. Ahora vamos a llegar a ese punto, ¿sí? Uy, Eh, toneladas incluso fíjate esto que viene pasando hace muchos años, toneladas de fagia, así lo llaman en Kenia, en Ghana, en Uganda, a la ropa que es ropa basura. Ellos ya tienen término para estas cosas, le llaman magia. fagia, ¿no? Como vos lo decías hace un ratito, de segunda es las obras, son Ujú. residuos que al mismo tiempo están provocando un montón de problemas de salud y medioambientales también. O sea, no es un dato menor. Y por Ujú. eso algunos deciden prohibirlo. Bueno, acá la prohibición de las prendas de blanco muerto, como dicen en Uganda, se deben a un factor más bien económico. Y yo acá, cuando leía esto, pensaba y recordaba situaciones en las que me tocó evidenciar a partir de los viajes, ¿no? En Sudamérica. Esto se da en toda Latinoamérica. Porque la realidad es que tal vez no se da tanto en Argentina y en Uruguay, pero en América Latina en general, vos te encontrás con ferias. Te encontrás con ferias en cada pueblo, en cada ciudad. Hay ferias donde hay puestos de comida, hay puestos de tecnológicos y hay puestos de ropa usada. Y es ropa que llega, entre comillas, del primer mundo y Ujú. que son tan variadas como hay tanta cosa y tan variado como la cantidad de colores que uno puede ver. O sea, hay un montón de formatos, de estilos. Y es una industria que incluso prospera. Yo recuerdo puntualmente, esto pasa,
te lo digo, en Sudamérica por completo. Me tocó verlo en Ecuador, me tocó verlo en Perú muy grandemente, Pero o sea, pasa de la ferias misma manera gigantes. que en esta noticia que nos compartís de África, en América Sí, también. sí, sí, sin O duda, sin sea, duda. viene Me acuerdo, de Estados Unidos y de Europa, vienen toneladas y toneladas de ropa usada, de blanco muerto, como fardos, los dijo comprás como fardos. los fardos. Porque yo Y recuerdo, por ejemplo, cuando trabajábamos en ADRA, que trabajamos juntos ujú, allá en el 2013, 2014, 2015, por ahí, llegaban esos fardos de ropa usada, perdón, no de ropa usada, era ropa con fallas de fábricas, ni siquiera estaba usada, claro. digamos, Bueno, pero, sí, pero era directamente para donación. No sabía que, digamos, había un mercado a eso. Eso es lo que me llama mucho la claro. atención, Sí, digamos. sí, 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 es un mercado gigante, millonario, porque estamos hablando de que también están los costes de transporte que se deben abonar, costos aduaneros, etcétera. Claro, Entonces estamos claro. hablando de Más una allá de industria. que al público, al consumidor final le termine saliendo más barato, digamos, en el medio hay toda una cadena de comercialización igual que la otra, digamos, que la ropa original y sin fallas o sin Acá uso. nos podríamos meter por varios afluentes, Sí, si un se montón de quiere, temas porque ahí que acabas, se disparan, sí. porque, por ejemplo, vos acabas de mencionar algo que no es menor y nos daría para hablar de... a ver, vamos al punto. Vos acabas de decir, llegaban fardos de ropa que no era usada, que tenía algún detalle. Hoy Ujú. por hoy ese tipo de ropa de marca, si es producida en el país es una cosa, pero cuando estamos hablando de Estados Unidos o de Europa, ahora no está saliendo de los países. Eso es muy curioso. Ah, mirá, ¿Por qué? Porque hay unos niveles, se han incrementado los niveles de pobreza, entonces los outlets y hay un montón de lugares donde también hay como ferias donde se vende en el primer mundo, entre comillas, para darle oportunidades a una demanda enorme, cada vez mayor, no, de pero gente que claro, quiere, los ¿no? outlet hoy están de moda, en todos Sí, sí, lados. claro. Está acá en Uruguay, en Argentina, en Brasil, en todos lados hay Bueno, outlet. pero uno La no se gente, imagina. ¿de Es dónde más, viene llegaban todo? muchas de esas. Claro. No, no, y Claro, no se imaginaba que en Europa o en Estados Unidos eso iba a crecer cada vez más. Y claro, sí, también. porque uno no se imagina fácilmente que hay pobreza. Y sí la hay. Se ha incrementado grandemente. Claro. Eso ha producido incluso tensión en Pará, Europa, en Estados Unidos, ¿no? si hubiera alguien distraído por ahí que nos está acompañando ahora, escuchando la radio Nuevo Tiempo, estamos hablando con Miguel Roth, de paso, eh, eh, artista, vamos a decir así, Ya me va escritor, cambiando los sí, rótulos. Vos le voy, ponele. no, no, escritor, comunicador, viajero, lector, y nos está acompañando desde La Pampa, Argentina. Y si hubiera alguien distraído por ahí, si tuviéramos de este tema que estamos tocando particularmente que te disparó esta noticia, dos o tres puntos que deberían llamarnos la atención y que con nuestra conducta podríamos cambiar, o no cambiar rotundamente, pero digo, mejorar o hacerlo de una manera más consciente para cuidar, no sé, me quedó lo del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Lo de los residuos, pero Bueno, sí, habría algo más sin que duda. que podríamos resaltar de esto. Mira, ayer a la tarde cuando vi la noticia, estuve leyéndola, conversé un ratito al respecto y por la noche necesitaba revisar esta temática y comencé a escribir el título propuesto hasta aquí de esta nota, que bueno, en su momento, en los próximos días se va a mover en algunos medios, se llama Ujú. Caridad Tóxica. Caridad A partir tóxica. Caridad tóxica, o sea, de la prohibición, esta es la bajada, si se quiere, de la prohibición de las prendas de blanco muerto en Uganda a las prácticas de solidaridad venenosa en Uruguay y Argentina, qué es lo que pasa, y va con ejemplos, y de eso quería contarte algún ejemplo más. ¿Qué hacer para que la ropa usada no tenga consecuencias dañinas? Porque de esto se trata, eso iba con que hay ferias en América Latina donde esto se da. Yo recuerdo puntualmente de una gran feria, una de las más grandes que vi en mi vida, en Bolivia, en el oriente boliviano, y era una feria exclusivamente de ropa usada de este tipo. ¿Sí? Que llegaban fardos, se abrían esos fardos y tenías diferentes formatos, tipos, lugares y Claro, niveles de calidad de ropa, claro, ¿no? sí, sí, sí. Pero estoy hablando de manzanas y manzanas de Guau. puestos de este tipo, de ropa usada de segunda mano, de la que en otros lugares la llaman de blanco muerto. Claro. Y que en otros Eh, lugares le dicen outlet.
Exactamente, sí, dependiendo, por eso te digo, de los formatos, de la calidad. Claro. Eh, a ver, en la actualidad las donaciones de ropa en gran cantidad, así de este tipo, cuando se hacen colectas, suele ser a partir de eventos de caridad, eventos caritativos, o ante situaciones de puntualmente desastre natural. Y ahí viene este ejemplo que algo en algún momento mencionamos en su momento, de una crónica que me tocó escribir, que tuve la oportunidad de atestiguar, en Uruguay, en el corazón de Uruguay, en Durazno, a partir de una crecida del Xi. Y vuelvo a esto porque este titular me trajo a esta historia, me hizo revisar algunas cosas que la protagonista de esa historia, mamá de una familia, Mariana, me decía, ¿no? Y a partir de preguntas yo comencé hace algunos años atrás a ver a esta temática de una manera distinta. Porque antes yo me quedaba con que, ok, pero están pasando una situación de desastre, ¿eh? O hubo una inundación, perdieron todo, se re necesita, Y ropa, sí, colchones, y ¿cómo sí. nos vamos a donar? ¿Qué es ¿Qué? lo que Tenemos que nos ayudar, tocó vivir allá, cuando te decía que trabajamos en esta ONG tal aquí en cual. Argentina? En esos escenarios, aparentemente está bueno, digamos, está bien que esto pase, aparentemente. Exactamente, uno dice, bueno, a ver, es la oportunidad de donar, ¿cuál es el problema? El Claro, problema está en que básicamente nosotros ante esas situaciones limpiamos los roperos. De ahí ya arrancamos mal, ¿sí? claro, Porque basamos nuestra buena intención, la revestimos de un halo de caridad, de santidad, y en realidad lo que estamos haciendo es descartando cosas. Lo que vos claro, dijiste, son las obras. ¿Y qué tiene de malo eso? Y bueno, estamos ante una práctica verticalista. ¿Sí? O sea, yo te doy lo que me está sobrando. ¿Qué tiene de malo eso? Y bueno, estamos hablando de una situación de extrema claro. vulnerabilidad de una persona, vos te estás deshaciendo de algo casi que tirándolo y estás afectando su dignidad. Entonces, revisemos eso. Sí, uno Estaría se bueno que pone acá... en el ayudador y el otro el ayudado, el pobre, el que necesita, digamos, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. Y estas son preguntas que surgieron, ya venían ante estas situaciones y que recuerdo una crónica de esta situación, de una inundación, de una gran inundación producida en el Xi, ahí en Uruguay, sí. eh, donde Mariana, la protagonista de esta crónica, que aparece en el libro Sin Piedad, de este podcast que estamos difundiendo en Hay estos un días, episodio de esta historia que no, no, no no. puntual, no, no, Ay, no de mira, esta historia. Así que por eso estaría bueno que lo revisemos, que lo traigamos está acá a bueno, colación. totalmente. Eh, sí forma parte de Sin Piedad como libro. Como libro, sí. Eh, dice, en su momento cuando hubo una inundación, Mariana perdió todo, ella es madre soltera, tiene 4 hijos, trabaja haciendo ladrillos para ayudar a su familia, tiene otro trabajo también en el frigorífico de Durazno. Durazno es uno de los, aunque no es tan conocido, la realidad es que la industria láctea y cárnica de Uruguay depende mucho de Durazno. Y ellos proveen de gran manera al resto del país, en particularmente a Montevideo. Y cuando fue la inundación, ellos perdieron todo y en su momento fueron cuestionados de que suele pasar esto, ¿no? Les pasó por estar viviendo cerca del río, como si pudieran elegirlo, ¿no? Claro, claro. Incluso hubo algún gobernante en ese momento que se acercó a hacer una revisión de la situación, un análisis de las necesidades que tenían y dijo, bueno, acá se tienen que ir. A ver, vamos. Ya fuera de vivir acá, tienen que ir a una zona más alta, como si fuese una decisión tan sencilla, ¿no? Y estaba escuchando a ver, su descarga, una catarsis que estaba haciendo días después de la inundación, Ujú, puntualmente cuando ella escuchó que venía gente que venía que iba de la capital, se movía allá, no tenía ni idea de lo que les pasaba y de pronto los querían correr claro. de un barrio que ellos habitaron, ellos toda su vida, Claro, sus padres toda su de vida, su lugar, de es su su casa, lugar. de su historia, de su identidad. Y acá está parte de la crónica, si querés te leo un fragmento para Por no favor, ponerlo en mis palabras. dale. Dice, pero están estos que vienen a querer sacarnos por la fuerza, decía Mariana, y los otros, y voy a utilizar las palabras que ella dijo en aquel momento, ¿no? Y los otros, los que mandan huevadas, ¿vio? A veces yo no sé si eso la gente se hace. Acá mandaron no sé cuántas cargas de zapatos, berretas, pantalones más viejos que Magoya, con tanto olor a naftalina que dio libre guarde. Camisetas que daban fiebre de verlas vos. ¿Y para qué? Ahí están tiradas,
comida para ratas nomás. Lo que habrán gastado para traernos esa mugre, digo yo. ¿Y para qué? Para eso, respondo. Para decir que mandaron ayuda, Mariana. Ayuda, repite Mariana estirando la U con ironía. Y acá viene un punto que quiero destacar. Ujú, El Comité Internacional de la Cruz Roja advierte desde hace años que las donaciones en especie generan mayor gasto de logística de lo que se presupone al responder a un desastre. Cuando nos enteramos que hay una situación de este tipo, sí. querer donar y mandar donaciones de este tipo generan mayor gasto Claro, y en la pensamos logística. que cuando hay una situación tan extrema, pensamos que cualquier cosa ayuda, y no cualquier Exacto. cosa ayuda. Es más, Incluso a ese es el veces discurso. entorpece todo. Claro, ese es el discurso. Claro. Fíjate lo que dice. Demandan mucho tiempo para la clasificación, este tipo de donaciones, cuando se clasifican, y en la mayoría de los casos ni siquiera se ajustan a las necesidades de las poblaciones afectadas. Ujú. Y fíjate, y ahí retomo las palabras de Mariana. Necesitábamos agua potable y nos despacharon pantalones de geriátrico. Pedíamos una mano para reconstruir y la gente mandaba ropa vieja solo para limpiar sus placares. Eso pasa porque ayudan pensando en ellos más que en nosotros. En todas las inundaciones Exactamente. hicieron lo mismo. No sé si eso va a cambiar algún día. Será cuestión, decía en ese lugar, en ese momento, será cuestión de prenderle unas velas a San Judas Tadeo, ella muy creyente católica, ¿no? Y me da curiosidad porque quien conoce este dato sabe que San Judas Tadeo es el patrón de las causas imposibles, ¿no? Ujú. Fíjate esa conceptualización. Claro, claro. Quienes creen en Eh, este, digamos, en los santos y todos, entienden que es el patrono de las causas imposibles, Santa Deo, ¿no? Y en esta situación y todo es como es ironía como casi pura. decir, no sé si esto va a ser posible de que cambie. La gente Claro, claro. piensa, cuánto dona, piensa en ellos. Fíjate esta reconceptualización, cómo cambia la lógica de cómo vemos estas temáticas habitualmente, ¿no? La gente piensa cuando dona en sí mismo, más que en nosotros para ayudar. Sí, eso me quedó, Eh, es impresionante. Bueno, esto lo quería traer a colación, de ahí esta nota, caridad tóxica. Muchas veces nuestras intenciones, buenas intenciones, terminan generando más problemas que el querer ayudar en sí y las soluciones que se quieran brindar, ¿no? Miguel, déjame ir a Miguel Roth, digamos, con respecto a esto. ¿Cuál es tu pensamiento a la hora de generar este contenido, generar una noticia de este calibre, ponerte a hablar de estas cosas difíciles e incómodas para muchos sectores de la sociedad que pueden estar escuchando, por ejemplo, hoy la radio Nuevo Tiempo, y que dicen, uy, ¿por qué se meten en esto? ¿Por qué se ponen a pensar, por qué profundizar tanto en estas cosas? Pero Porque las darle hay. tanta vuelta, ¿no? ¿Por qué darle tanta vuelta? Yo me siento súper identificado, digamos, con esta búsqueda de estos pensamientos tuyos. Lo sabés, nos conocemos, lo hemos hablado mil veces y hemos compartido lugares de trabajo y le hemos planteado estas cosas. He aprendido mucho a plantearme estas cosas también, porque no venía de este palo, digamos, de la ayuda humanitaria y todo, y cuando participé también tenía un montón de cosas que vienen como de fábrica en nuestra cabeza, que es, bueno, ante una situación extrema cualquier cosa ayuda, y no es así. Evidentemente no es así. Ujú. Entonces te quería preguntar a vos cuál es tu intención o cuál es tu pensamiento o qué te gustaría generar en la gente que pueda estar escuchando ahora esta charla que tenemos o que pueda llegar a encontrarse con tu noticia. Está buena la pregunta. A ver, por un lado creo que retomo los conceptos del campo humanitario. Hay uno de los principios por excelencia del campo humanitario que es, lo hablamos la otra vez, no provocar más daño. Cuando vos tenés una buena intención, cuando querés dar una mano, cuando querés ayudar, no, que nuestra acción no provoque más daño. Y este tipo de cosas hay que pensarlas para que justamente nuestra acción sea tal y no una mera reacción, que puede estar incluso sustentada en cuestiones narcisistas, egocéntricas, ¿no? Incluso sin meternos de lleno ahí, sin entrar de lleno en cuestiones del egoísmo, del nuevo egoísmo, de las nuevas prácticas individualistas, sin entrar en eso del placer que me puede generar a mí el mostrarme dadivoso, con todo lo que eso implica, Claro, ¿no? y con todas las redes sociales, con Creo todas las que, ventanas que hoy creo tenemos que esto para es mostrarnos. una-
con todas las vidrieras que hoy tenemos Ah, para mostrarnos, tener cuidado con, justamente con eso. Perdón creo que que te corté. esto viene, sí, no, viene a colación porque se trata de la dignidad, ¿sí? ¿De dónde surge? Y bueno, surge de ahí. O sea, ahí cuando uno está en una situación de vulnerabilidad y viene alguien que te quiere dar una mano, pero en realidad está haciendo una práctica de caridad tóxica, al contrario de dignificarte, te está violentando. Y hay veces que esto es muy difícil de identificar, es difícil de poner en palabras. Y hasta pareciera que el que está en una situación de la vulnerabilidad, cuando quiere pronunciarse, es un desagradecido. Y en realidad hay que parar la bocha y revisar estas situaciones, ¿no? Revisarlo para poder entendernos mejor. Ujú, ¿De dónde surge al mismo tiempo? ¿Por qué me interesa? No lo sé, a ver, habría que revisar un poco más. Yo creo que también radica en cuestiones de mi infancia, puede ser, ¿no? ujú. Me tocó criarme en un barrio obrero. Nosotros vivíamos en el sur. Pasábamos temporadas muy frías. El invierno, eh, eh, la En el realidad sur es que se argentino, sufre. en la Patagonia En Argentina. el sur argentino, Sí, en la cordillera. sí. Eso también tuvimos la oportunidad de dejarlo por escrito, ¿no? La realidad es que el frío se sufre. Lo disfrutarán muy pocas personas que tienen el poder adquisitivo para ir y pagar una temporada en el Cerro Catedral Alta Patagonia, pero el resto, el gran porcentaje de la población, el invierno lo sufre, son muchos meses fríos. Eh, Uno se prepara cuanto puede de la mejor manera posible, pero siempre se va a sufrir el frío, ¿no? Y cuando nos tocaba estar en esas temporadas de mucho frío, cuando incluso había inundaciones también, cuando habían desborde de los ríos, pasábamos historias muy parecidas. Y llegaba algunas veces población, en aquel entonces más que nada eran gobernantes, eh, con con estas ideas desde lo primigenio, se podían notar, ¿no? Venimos acá a ayudar, somos los que sabemos, y pasó eso, recuerdo cuando era más chico, también a nosotros nos quisieron correr de ese barrio que habitaron no solo mis padres, sino también mis abuelos, cerca de la Claro, costa del río. Y el problema no era que era porque vivía cerca de la costa del río, en realidad había un mal drenaje que se tenía que mejorar. claro. Y a veces aparecían estas intenciones de, ok, ese es el momento propicio, están en una situación de inundación, hay que correrlos, y después en esa zona se construyen los barrios más chetos, los más enriquecidos, como suele pasar en la zona de costas, ¿no? Había Claro. una intención de fondo, aprovechar una situación de vulnerabilidad, correr a gente, después comercializarse esos terrenos, y defenderte en esas instancias es muy difícil, es muy difícil. Porque además estás, como te decía, más allá de la vulnerabilidad, estás en una situación de no dignidad. ¿Viste? No tenés cosas, te llega alguien que Ujú. supuestamente te va a ayudar, en realidad no lo está haciendo y no tenés defensa posible. Viste que hay un Hay un montón nivel de impotencia. de gente hoy, discursos, hay discursos políticos, pero hay discursos que la sociedad en general reproducimos, vamos a hacernos cargo Sí, también un poco, de que, bueno, uno está como, está la frase, uno está como se merece, sí. uno está, Porque digamos, quiere, porque quiere estar así, porque digamos, quiere. ¿no? Claro, y no sale de eso porque no se esfuerza, digamos, pero hay un Sí, montón de cosas que condicionan a la gente. No, a lo mejor no determinan el que tu vida exacto. tenga que ser siempre así, pero sí definitivamente te condicionan para el desarrollo de tu vida y no es tan fácil salir de algunas situaciones como las que nos Mirá, están me trajiste esto comentando. a colación porque yo lo he escuchado un montón de veces. Lo escuché para cuando nos tocó a nosotros vivirlo en la infancia y lo he visto en cada situación de desastre donde se practica la compasión desde la verticalidad. Aparece yo lo llamaría relatos, porque hay Ujú, hoy por hoy, más que discursos, hay grandes relatos que son transversales en la sociedad cada vez claro, más. Y en base a esto que vos decías recién, me acordé de las palabras de Mariana. A ella también le dijeron en su momento, ustedes están así porque quieren, están ahora perdieron todo porque no se movieron antes, ya se les ha dicho que se vayan de esta zona. Y hay una frase acá, te la voy a decir porque quiero ponerlo en las palabras de ella. dale. Mariana mastica fastidio. Esto viene a partir de una pregunta que me hice y que le hice también a ella en su momento, ¿no? Con todo
esto que ella estaba viviendo, muy parecido a lo que estamos describiendo, ¿qué hace con esa sensación de impotencia? Me había preguntado a mí mismo. ¿Dónde deja la pena? ¿Dónde deja esa bronca? Mariana mastica fastidio y lo escupe. Dice, es muy fácil venir, mirar y opinar, decía Mariana, venir, mirar y decir se tienen que ir. Y ellos, los que opinan así, no tienen idea, no tienen la más mínima idea de lo que significa dejar todo. Y todo no es solo la casa, son los vecinos, son los amigos, es la fuente de laburo, son los recuerdos, son nuestros muertos, son los sueños para los chiquilines. Es muy fácil venir y decir que nos tenemos que ir. Minga, como si no fuésemos capaces de nada nosotras. Y lo comentaba, este detalle de los muertos no es menor también, me Ujú. importa mucho, más allá de que el barrio donde ellos moraban se lo conoce como barrio cementerio, porque Mirá está el vos, cementerio claro, allí. claro. Esa idea de nuestros muertos no es menor, porque a lo largo de la historia, lo sabemos, quienes han perdido un ser querido, si no lo encuentran, si no tienen un lugar al cual ir, Sí, a, una referencia. es Pero como mirá, referencia, pasaba en la Biblia y en el pueblo de Israel. sin duda. O sea, Claro, por los eso te hablo huesos de de los sin duda. patriarcas los iban llevando en su peregrinaje por la tierra de Canaán, por todas las tierras que fueron pasando, digamos. O sea, no es menor. Y no Sí, y estamos, esto por es las una cuestión dudas, que transborda. aclararlo, no estamos hablando de una adoración a los muertos ni nada de eso, digamos, ¿no? No, no, Tiene que no, ver no, con la esto identidad. trasciende, Claro, incluso trasciende las creencias. Acá hay una exacto, cuestión psicológica, emocional, exactamente, psíquica. A ver, total. las abuelas de Plaza de Mayo en sus luchas hacen una aclaración de por qué la búsqueda constante de sus seres queridos. Y es porque si vos no tenés, incluso, y esto yo lo he visto recientemente en las madres que buscan a sus familiares en México, por ejemplo, que Ujú. han sido, bueno, a ver, los han cooptado, Secuestrados. han Sí, secuestrado por las pandillas o los narcos, sí. y ellas buscan incluso un pequeño fragmento de ropa, algún recuerdo, algo que poder enterrar, porque hay una cuestión de duelo ahí. Esto es una Ujú. cuestión psíquica, Sí, sí, sí. a un lugar en el cual vos poder tener una referencia concreta Sí, de sí, aquello que no está. ¿No? totalmente. La presencia de una ausencia, decía Borges también, lo atañe a todo. Ujú, Las ausencias están más presentes que gran cantidad de cosas que están en concreto, ¿no? ujú. Con más razón, para parte del duelo, tan importantes son los muertos, nuestros recuerdos de los muertos también. Por eso decía, estas cosas de Mariana me parecían tan potentes en su alocución, ¿no? Eh, Quienes vienen y opinan, che, usted le está pasando esto también muy cercano a los relatos de la meritocracia, ¿no? Vos estás así porque querés, estás así porque no hiciste tal o cual cosa. Exactamente. eh, Uy, qué tema que tocaste de la meritocracia, ¿eh? Me parece que lo podríamos dejar para una próxima que nos encontremos. Lo dejamos ahí, sin duda, porque da para hablar largo y tendido. Sí. Eh, sí, sí, sin duda vuelvo a decir esto. Hay prácticas de caridad que son prácticas tóxicas que incluso tienen consecuencias económicas, Ujú. como lo que estábamos viendo a partir de este titular de las noticias que hablan de Uganda y de los Sí. ciertos países en África que están limitando este tipo de donaciones. Más allá de las cuestiones económicas e industriales, acá hay puntos sin duda de dignificación o de vulnerabilidad de la dignidad. Totalmente. Este segmento que me gusta titular Atravesando Fronteras no es solamente cuestión de contar historias que están buenas, que siempre nos enseñan, y más cuando son historias de viajeros y todo, ¿no? Viajar también nos abre la cabeza, nos enseña a pensar o nos invita a pensar desde otros lugares, de otros puntos de vista o perspectivas. También estas reflexiones como que nos traes, Miguel, por eso te agradezco un montón, nos ayuda a atravesar fronteras propias, ¿no? A romper con algunos prejuicios que tenemos, a animarnos a pensar en profundidad sobre algunas cosas que creemos como naturales, pero que cuando hay personas involucradas en estas situaciones como las que estamos compartiendo, digamos, merece y recontra vale la pena de que nos pongamos a pensar porque son personas pares igual que nosotros y está bueno que pongamos la dignidad sobre todo, ¿no? Arriba de la mesa y decir, bueno, a ver, cómo nos sentimos todos dignos, digamos, ¿no? Porque todos merecemos sentirnos Sí, porque dignos. incluso, a ver,
es bíblico esto también, ¿no? No hagas Ujú. aquello que no te gustaría que te hagan a vos, Exactamente, o hacé aquello que a vos también te gusta. Cuidá al otro como a vos ujú, te gustaría que te cuiden, ¿no? exactamente. Creo que esa es una regla humanitaria que incluso hoy en agencias humanitarias, en los niveles de mayor análisis de especialistas que hacen esto, ponen esto sobre la mesa, sin Ujú. ser de una religión o una denominación en particular, incluso muchos de ellos agnósticos, ateos, que plantean la importancia de la imparcialidad, de la Ujú. independencia en el campo humanitario. Ellos ponen de manifiesto la importancia como un principio del campo humanitario, estas cuestiones que son bíblicas, ¿no? Cuidemos al otro que nos Exacto. gustarían ser cuidados, y esa es tal vez la principal herramienta de protección a un ser que lo está requiriendo. Un gran mensaje de cierre para el Atravesando Fronteras de este jueves, del día de hoy, 14 de septiembre de 2023, acá en Radio Nuevo Tiempo, en el programa Donde Vayas. Miguel, gracias. Te invito a que nos podamos encontrar de nuevo, que coordinemos, a que sigamos conversando de estas cosas profundas, importantes, relevantes, creo que para la sociedad. Y además, déjame preguntarte algo. Te saco un cachito del tema de ahora y recordanos un poco de tu podcast antes de terminar el programa, de cerrar todo y de despedirte del podcast que estrenaste hace poquito. ¿Cuándo se estrenó? ¿De qué trata rápido? Si se puede hacer un resumen en 2 minutos y de dónde lo encontramos. Vamos rápido. Dale. Sin Piedad es el podcast que está publicado lo van a encontrar en cualquiera de las plataformas favoritas de podcast, de música. Lo tienen ya libre en Spotify. Si buscan Sin Piedad Podcast en cualquiera de sus buscadores, lo van a encontrar también. Eso es justamente una serie de historias para entender lo más bonito y lo más oscuro que tenemos como sudamericanos, ¿sí? Viajes a las sombras de la compasión sudamericana. Esto que estamos conversando aparece de alguna manera transversal en 5 episodios. Uno se llama Mientras el barco nos mece, que relata una historia de la Amazonía brasilera, Sin Piedad como tal, que es el título de la serie, Y del sobre libro. una catástrofe y del libro en Chile. Ujú. Una chapita para Melquíades, que analiza estas prácticas de la bondad y al mismo tiempo prácticas religiosas en Bolivia. Sonríen para la foto, que tan cercano tenemos esa historia porque la vivimos en el Gran Chaco, en Sí. Argentina, en el norte de Argentina, y Todas las Aguas, que es un episodio al interior del impenetrable paraguayo, con Isabel, la protagonista, que es una madre nivaclé. Estos son los 5 episodios que pueden encontrar de manera libre, gratuita, lo pueden compartir, lo pueden difundir, y necesitamos hacerlo. Creo que nos ayuda a revisar y repensar este tipo de temáticas que necesitamos revisar y repensar para que nuestras comunidades sigan siendo tales, sigan siendo comunidades, y no, y no nos dejemos violentar por discursos y relatos que tienden cada vez más al individualismo, ¿no? Así que bueno, ahí va extendida la invitación. Buenísimo. Gracias por la oportunidad. Busquen de nuevo Sin Piedad Podcast. El enlace directo es, ahí están todos los episodios, es sinpiedad.espacioangular.org. Espacio, la palabra espacio, porque si no parece que tiene que dejar un Sí, espacio. No, sinpiedad.espacioangular.org. Y si no, en cualquier buscador pones Sin Piedad Podcast Angular y lo van a encontrar. excelente. Denle like porque, a ver, esto nosotros lo insistimos, pero parece algo obvio, pero está bueno recordarlo, porque ese like, ese comentario que se deja, ese share, el compartir o la valoración positiva en Spotify, Ujú. ayuda a que estos proyectos que han sido gestionados de forma, valga la redundancia, autogestiva e Sí, independiente, independiente, claro. sigan circulando, ¿no? Totalmente. Así que, bueno, ahí va la invitación. Buenísimo, gracias Miguel. Miguel Roto acá con nosotros en A Donde Vayas, en Radio Nuevo Tiempo. Miguel, nos encontramos la próxima ahí, nos mantenemos en contacto y esperamos tenerte por acá. La Gracias, próxima gracias. semana la vamos a tener difícil porque voy a No, estar sí, yo sé, haciendo yo una sé. cobertura en Centroamérica, pero Eso. ahí probablemente van a surgir muchas historias, porque A para la, eso a la voy, quiero vuelta, si nos podemos encontrar, nos contás, que va a estar bueno. eso, lo vamos a hacer, vamos a poder revisar las historias
Ojalá, porque las hay, y muchas de resiliencia de la población obligada a migrar justamente en la ruta más peligrosa que hay en la actualidad para la población migrante en Centroamérica. Así Claro. que, bueno, a eso lo estamos O si ahí estás atentos. en un lugar donde hay un 3G, 4G importante, incluso podríamos hacerlo, no sé, en Y este algún horario a lo mejor saludito estás podemos en hacer, pleno. Claro, a ver si podemos. Algún dale, saludo, algunas impresiones, dale, vamos a hacer llegar. Dale, dale. de Nos una. mantenemos en contacto, Miguel, muchas gracias. Hasta la próxima. A vos, Abrazo hermano. grande.